Muy bien, muy bien, estamos contentos, estamos ya disfrutando la presencia de Dios y estamos contentos porque Dios ha estado haciendo cosas tremendísimas y es una bendición de parte de Dios poder compartir con ustedes este tema que hemos venido siguiendo paso a paso, como es el tema de la gracia, la dispensación de la gracia. Y hoy estaremos estudiando siempre aquí en Filipenses, estamos en el capítulo 3 de Filipenses. Hoy vamos a ver los versículos 17, capítulo 3, versículo 17, que nos enseña la palabra del Señor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hemos estado hablando muchísimo acerca de lo que el apóstol de Dios, el apóstol Pablo, expresa constantemente en el ministerio que Dios lo llamó, como es el ministerio de la predicación de este gran evangelio, decía él, el evangelio de la gracia. Usted dirá, pero ¿por qué el hermano Alejandro hace énfasis en esto del evangelio de la gracia? Claro que el evangelio de la gracia es el evangelio que estamos viviendo hoy, el evangelio que el apóstol Pablo anunció, un evangelio totalmente poderoso. Es un regalo, es un dote que Dios dejó a través del apóstol San Pablo, porque Jesús predicó el evangelio del reino. Mira, para Jesús predicar el evangelio del reino no fue fácil, porque Jesús de Nazaret trajo ese evangelio del reino y lo trajo a través de señales, de prodigios, sanidades, liberaciones, porque Jesús, el Hijo de Dios, estaba rompiendo brecha. Y cuando los fariseos, especialmente los que se creían estar haciendo la voluntad de Dios, los que manejaban la ley, se le revelaron al mismo Hijo de Dios, al mismo Jesús, se le revelaron. Entonces, para él fundar ese evangelio, el evangelio del reino, no fue fácil, porque él siempre les decía a los fariseos, escribas, saduceos y herodianos, que eran los que hipócritamente lo rodeaban para oír
supuestamente, pero era para juzgar cada palabra que él hablaba. Entonces, en ese evangelio, él tuvo muchos problemas cuando Jesús de Nazaret estaba fundando el evangelio del reino. Él siempre les decía: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y es que ellos, cuando miraban que Jesús de Nazaret hacía milagros y prodigios, decían: este demonio tiene, este es un farsante, es un impostor que ha venido creyéndose ser el Hijo de Dios, creyéndose ser el mismo Dios, violando los estatutos de la ley, predicando también y haciendo trabajos con esos discípulos que le siguen el día de reposo. O sea, ellos lo llevaban y buscaban ocasión de hallarlo en cualquier cosa para poderlo acusar y para poderle decir de todo. Entonces Jesús tuvo que hablar muchas veces por parábolas, y él les decía: el evangelio del reino, estamos hablando del evangelio que él trajo, el evangelio del reino, evangelio poderoso, es semejante a un granito de mostaza. Un granito de mostaza, tú sabes que es muy pequeñito, granito de mostaza. Es semejante a un granito de mostaza, el evangelio del reino. Pero que cuando crece y se desarrolla en crecimiento, llega a ser más alto que los árboles. Y entonces vienen las aves del cielo, es decir, los ángeles, y anidan allá en sus ramas. Y eso es el evangelio del reino. No fue fácil, porque empezó llamando a gente como quien dice del burgo, gente que estaba ahí en trabajos sensibles, como pescadores, como cobradores de impuestos, o que otros pasaban el tiempo debajo de la higuera. Pero él los llamó y los trajo para que los siguieran y los sirvieran, y a esto él le llamó discípulos, seguidores de él. Y con ellos Jesús de Nazaret fundó el evangelio del reino. Jesús de Nazaret fundó ese evangelio, un evangelio bien drástico, poderoso, porque Jesús les decía en su propia cara y con carácter, porque estaba abriendo brecha. Ese evangelio del reino lo trajo Jesús cuando él vino a predicar, a anunciar, y luego por predicar ese evangelio del reino, esa verdad que a los de la ley no les gustó, entonces lo llevaron a la crucifixión y le quitaron la vida. Hasta ahí, porque Jesús de Nazaret, estaba viviendo el tiempo del cumplimiento, y para abrir la brecha, el camino para el evangelio, que iba a ir como la luz de la aurora, en aumento y en aumento, hasta que el día se perfeccionara. Entonces él tuvo que hablar así, incluso a sus discípulos. En cierta ocasión a sus discípulos les dijo: ustedes son hijos del trueno, porque solo ustedes quieren. Pues sus discípulos, cuando miraban que
que otros iban ahí siguiéndolos a ellos, ellos reprendían, decían, no, como que solo para ellos querían. Entonces Jesús les decía, bueno, el que es con nosotros, pues es con nosotros. Y el que no es con nosotros, pues desparrama, va a destruirse de una y de otra manera, va a estar fuera, porque el ministerio de Jesús de Nazaret es poderoso, ¿verdad? Los que bien hacen están con él y los que mal hacen se quedan. Es como el ministerio que Dios me ha regalado a mí. En este ministerio lluvias de bendición, hay mucha gente que viene conmigo y dice, hermano apóstol, yo quiero trabajar con usted, me gustan sus enseñanzas, me gusta cómo predica y todo, pero ya al rato que ellos están viendo todo, entonces ellos empiezan a tomar decisiones y hacer cosas que no son. Entonces vienen ellos mismos, se van, porque en este ministerio que Dios me ha dado, Dios me habló y me dijo que es como el mar, como las ondas del mar. El mar no consiente basura, amigo. Entonces ese ministerio, tú no te preocupes, tú predicas mi evangelio, mi amor y todo, pero lo que va a pasar es que si alguien anda mal, yo mismo me encargo de él, y es lo que Dios hace. Por eso yo no me preocupo. Aquí vienen muchas personas, están conmigo, luego no les parece, se van, y yo sigo siendo amigo de ellos, porque el Señor no me ha llamado a mí para ser enemigo de nadie, sino ser completamente su amigo. Entonces ese evangelio, ese es el evangelio del reino. Y Jesús le decía a sus discípulos, por ejemplo a Pedro, mira Pedro, la verdad es que yo veo en ti cosas muy bonitas, pero también en cierta ocasión Pedro le dijo a Jesús, mira, ¿qué vas a ir a hacer ahí si ahí te acaban de sacar a pedradas y te acaban de decir de todo? Entonces Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, me eres estorbo. Pues imagínate que hoy en día, si nosotros estuviéramos predicando ese evangelio todavía y le dijéramos a un hermano, vete de mí, Satanás, lo mandamos por un tubo. Ya no vendría jamás, ya no seguiría, porque no van a entender. La gente de hoy no está en condiciones de entender el evangelio sólido, el evangelio del reino que Jesús presentó, ¿verdad? Ese evangelio que Jesús presentó sólido. Entonces le dijo, vete de mí, Satanás, me eres estorbo. Y entonces Pedro sacudió un poco la cabeza así y dijo, bueno. Entonces Pedro entendió que no era él, porque Jesús ya le había hablado del amor. Y entonces no puede ser de que hoy que yo ya estoy aquí, no, tiene que ser lo que está dentro de mí. O sea, todavía reinaba lo que nosotros le llamamos enemigo, pero ya tú sabes quién es ese enemigo, ya tú lo conoces, ¿ah? Entonces ese espíritu estaba dentro de Pedro, estaba dentro. Entonces Jesús sabía que Pedro en sí, él no estaba diciendo nada de eso. Jesús sabía que Pedro era capaz de pelear por él, ¿ah? Hablando de Pedro en sí, en carne, él era capaz de sacar una espada, como lo hizo al final cuando estaban y llegaron a capturar a Jesús. Jesús sabía que Pedro era capaz de eso, de sacar una espada y volarle no solamente la oreja a otro, sino de una vez la cabeza, ¿no? Entonces, pero Jesús sabía que en ese momento no era Pedro. Y eso es lo que hay que entender. En ese momento era el espíritu que estaba dentro de Pedro. Y por eso le dijo, vete de mí, Satanás, me eres
estorbo. ¿Ah? Y liberó en ese momento la mente de Pedro. ¿Ah? Entonces ese evangelio sólido presentó Jesús, porque en otras ocasiones también llegaron a él con él, y el mismo Pedro acompañado de los demás, porque él se ponía de acuerdo ahí. Yo le voy a decir a Jesús, porque ya los demás discípulos sabían de que Pedro era antojado en todo. Él cuando pretendía decir algo lo decía. Y entonces, bueno, si tú te pones al frente y le dices que eso está malo, eso que está haciendo Jesús no es bueno, de predicar un mensaje así, no. Entonces viene Pedro y le dice: Jesús, esa palabra que están predicando es demasiado dura. No, hombre, así no. Así se te van a ir todos. Mira cómo era el evangelio del reino de Jesús. Se te van a ir todos. Y viene Jesús y sabía que la palabra del reino, de ese evangelio que él estaba predicando, era una palabra sólida. Y le digo: si quieren irse ustedes, se pueden ir a la hora que ustedes quieren, váyanse. ¿Ah? Si quieren irse, váyanse, se pueden ir. Como quien dice: yo estoy abriendo la brecha, yo estoy predicando el evangelio del reino, y es la única manera para liberar la mente de tanta gente hipócrita, de tanta gente que dice que alaba mi nombre, que bendice mi nombre, pero andan con la mitad del corazón en el mundo y la otra mitad queriéndome adorar a mí. Y eso no puede ser, porque no se puede servir, les digo, a dos señores. Porque en cuanto quieren servir más a uno, van a menospreciar al otro. Así es de que o solo Satanás o solo yo. Así es de que los puso en su lugar y reflexionaron en ese momento, porque el evangelio del reino, que es sólido, que Jesús presentó, liberaba, tenía esa capacidad. Entonces ellos dijeron: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solamente en ti tenemos palabras de vida eterna. Porque ellos ya habían visto que se iban con los fariseos, miraban hipocresía, miraban cosas horribles, cargas que ellos no podían cumplir. Hipócritas que cuando hablaban de respetar el día de reposo, lo violaban. Cuando un ganado, un becerro o algo se caía en un hoyo, descuidadito y de escondidas iban a sacarlo, y siempre violaban. Eran unos hipócritas. Entonces él ya sabía que Jesús había traído un evangelio del reino, que cada palabra que Jesús hablaba tenían vida eterna. Alabado sea Dios, vida eterna. Y por eso él hablaba así: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ahora nosotros podemos ver que cuando Jesús presentó ese evangelio del reino, los mismos, Pedro sabía que los mismos, si iba con los fariseos había ese problema, y si iba con los saduceos habían problemas, porque los saduceos, ellos tenían aquello de la transmutación, que venían siguiendo, de que ellos moría el papá, el hijo tomaba el espíritu del papá, y entonces nunca tenían que ver en calidades genuinas propias, en sus personalidades. Entonces, y si iba con los herodianos sobre la resurrección, problema. Entonces no había vida eterna, no habían palabras buenas en ellos.
Entonces, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y iba con los escribas, orgullo. Solo ellos eran de escritorio, eran de palabrerías y eran un montón de cosas. Entonces, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Entonces Jesús murió en la cruz del Calvario y luego resucitó al tercer día, pero él ya tenía eso en la mente y decía, bueno, yo prediqué el evangelio del reino, y ese fue el ministerio de Jesús de Nazaret, que solamente duró 3 años y medio. Y es el ministerio de Jesús de Nazaret. Y ahora que su ministerio termina,